ya, bueno, va sacando conclusiones. Entonces, a lo que me voy es de que, y volviendo a la anterior pregunta, es, hay este tema de la agenda del cambio climático que está manejada por organizaciones como la ONU, y es hasta qué punto podemos, es decir, confiar en lo que nos dicen, porque si seguimos, como ustedes bien decían, estamos aquí en este otro lado del hemisferio donde casi no manejamos los grandes hilos de la economía. Entonces, ¿hasta qué punto lo que nos digan puede ser o no ser cierto, ¿no? Entonces, es bueno, como dices, Heinz, ver varios puntos de vista, por más de que vengan de autores que han desarrollado su pensamiento en Estados Unidos o en Europa, porque, como decía Dussel, es desde ahí también de donde se critica el sistema actual. Y bueno, simplemente era eso, hacer esa intervención. Gracias, compañeros. Sí, vamos a ver sobre lo último. Mm, Tu pregunta era, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede confiar en estos datos? Los datos ya, los datos siempre son manipulables. Estadísticamente sabemos que, o por lo menos quienes hayan conocido, desarrollado algunas de estos cursos acerca de estadística o hayan tomado algunos, avanzado algunos de los libros de estadística, luego pueden confiar en que los datos pueden ser manipulables desde esta vista. Entonces, ya ahí habría quizás un primer sesgo. Luego, claro, hay, dicen, elementos compensatorios, introducen algunos variantes, cuestiones ecuacionales, algorítmicas, e incluso ahora se están agregando ya más cosas con con los paquetes de inteligencia artificial agregados hacia lo que son el manejo o buen uso de los datos estadísticos. Sin embargo, esta solamente es la parte cuantitativa como tal, que sí te puede dar muchas referencias si es que, digamos, manejas todo con bastante cuidado o incluso desarrollas propios criterios de evaluación que, bueno, eso sí te podría permitir aperturar lo que son solamente los datos. Ahora, es más complejo cuando a partir de lo que son solamente el desarrollo y exposición de datos estadísticos, uno construye ya edificios de pensamiento, en este caso de disciplinas, que ya directamente van y tratan de describir lo que está pasando en la realidad, hasta llegar o derivarse de lo que son ya posiciones filosóficas como la pragmática, el utilitarismo o demás. Desde esta vista, bueno, ya hay que de entrada hay quienes, si los científicos o aquellos especializados en algún rubro, alguna rama específica de ciencia, no datan y no se dan cuenta, no hay la conciencia de esto, inconscientemente estarían trabajando a favor de estas posiciones filosóficas, eh, incluso con atisbos posmodernos de relativizar la verdad como tal y a decir solamente nosotros describimos acá los datos y ustedes interpretenlos tales como quieran, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, pero también hay que ver que no se trata solamente de la dimensión cuantificable en tanto datos, incluso si estos podrían darte con la ayuda del criterio ciertas tendencias o marcarte ciertos ritmos de ya sea la disciplina que estás manejando y la que, entre comillas, estás midiendo de manera material. Ahí también entonces viene lo que son sobre todo la posición de humanidades que indica que y dónde están la posición o los criterios desde la vista cualitativa. Y esos son más difíciles, diríamos, vamos a llamarlo medir. Se trata entonces de ver otro tipo de mecanismos, de otro tipo de criterios que
superan lo que son solamente la mera producción y presentación de datos, como muchas veces se nos presenta a todos en noticias, incluso en medios alternativos. De lo que nos referimos entonces es, y lo que estarías preguntando es acerca de los referentes últimos del conocimiento como tal. Si solamente nos apegamos hacia lo que es la tradición occidental, podríamos decir, sí, los referentes en últimas son a partir de la matemática, la medición y todo aquello que puede ser funcionalizado y algoritmizado a partir y hoy en día apoyados en lo que son las inteligencias artificiales. Muchos de los think tanks trabajan de esta manera, es la dinámica que desarrollan ellos. Sin embargo, no apelan a otro tipo de conocimiento que también tienen su peso específico, incluso en el carácter metafísico de las creencias, o ya llámalo de la parte espiritual como tal. Y esto tiene que ver mucho, pues se sabe esto incluso en libros tan clásicos que incluso la Occidente tiene que reconocer son clásicos como Sun Tzu, el arte de la guerra, te indican que los ejércitos van a una batalla cuando ya se saben vencedores de esa batalla, no antes. Y este saber vencedor, este conocimiento, no se remite solamente a lo que es la parte cuantitativa de datos, sino que tiene que ver ahí una dimensión metafísico-espiritual que te mune y te lleva a ese sentido de ir y desarrollar en la batalla lo que tienes que hacer, pues ya te sabes que si incluso estás en una posición de que vas a perder por una buena causa, por una causa legítima que en últimas está atravesado por este último criterio de vida-muerte. Desde estas desde esta vista, entonces, por ejemplo, el criterio vida-muerte está bien difícil, pues, que lo puedas solamente encontrar en datos estadísticos. Y esto a nivel de lo que son las institucionalidades y el modelo de Estado que vas a desarrollar, pues, es lo que en últimas hace, por ejemplo, que hasta ahora la Federación Rusa mantenga, incluso con una amenaza de que en 50 días le van a doblar las sanciones de Trump en la guerra en lo que es Ucrania, porque ellos dicen, este es un principio existencial que está amenazando, que es la existencia de Rusia. Entonces, es una guerra legítima en el que si tienen que incluso apelar a lo que es la opción nuclear estratégica, al parecer quizás lo van a tener que hacer, pero paso a paso, dicen ellos. Es una posición, la posición también tiene sus propios elementos, muchos de ellos por eso que podrían ser incluso objetables. Y de nuevo, se dice también que este tipo de referentes del conocimiento último no son pues de vista pública, no salen en Instagram, no se fotografían ahí o hacen cosas así grandilocuentes como hace la oposición, ejemplo de Trump. No se trata entonces de eso. Y por último, cerraría con esto y luego le damos la palabra a Anatoly con la pregunta, ¿no? De que la ciencia es neutral como tal, y ahí ya estaríamos cayendo en el error de cuando dices la ciencia, estás tomando el presupuesto de, por un lado, objetividad y universal afirmativo. Tendrías que decir entonces, la ciencia, ¿desde qué orígenes? Si dices entonces, la ciencia moderna, ahí está siendo incluso un poco más sincero con la propia palabra. Si la ciencia moderna es neutral o es necesariamente política, es constitutivamente política. Y otra cosa es que a los científicos se les ha enseñado de que es neutral y objetiva porque sí, porque maneja datos, es cuantitativa y se puede comprobar en la China. Bueno, es una versión de lo que Occidente ha tratado de expandir como tradición. Pero más allá de eso, este tipo de despliegues omite o encubre otras alternativas de consulta. El mundo, ejemplo, islámico, con lo que es el ejemplo de Irán y su teocracia, no, claro, si alguien va a, diríamos, y tampoco no lo van a invitar, nunca va a entrar uno a ese tipo de círculos, diríamos, muy
cerrados en los que hacen, no diría la consulta con Alá, pero le piden el permiso cuando tienen que entrar en guerra. No es por eso solamente una decisión netamente antropocéntrica, sino que tiene que ver, como es un estado teocéntrico, digo teocrático, tiene que ver con esta consulta para decir, este es el momento de la yihad. Y tienen ellos sus procedimientos que nada tienen quizás que ver con lo que se nos ha enseñado acá como disciplina académica. De lo que se trata entonces es de estratégicamente este tipo de, vamos a llamarla narrativas de una ciencia neutral, estratégicamente deben ser encubiertas bajo el velo de este tipo de principios para todos, en todos los tiempos y en todas las regiones, de objetividad y universalidad como tal, lo que incluso el paradigma de la multipolaridad estaría poniendo en duda, diciendo que no, nosotros tenemos otro tipo de incluso contar las cosas, los criterios que no son convenientes, incluso geoestratégicamente o geopolíticamente, y que no necesariamente tienen que ver con aquello que ustedes presentan como ciencia neutral, que en últimas, y ya lo dijimos de manera abierta y sincera, tendría que ser identificada como una parte del desarrollo científico desde la vida occidental moderna como tal. Adelante, Anatolio. Compañero Heinz. Quiero citar la visión de Bakunin sobre el Estado. Para él y para los anarquistas, pero para él en particular, el Estado es un instrumento opresivo que limita al individuo y especialmente lo priva de ejercer su libertad en el más pleno sentido de la palabra. La libertad es un concepto muy, muy amplio y abarcativo para los anarquistas y tiene que ver este concepto de libertad con el concepto que estaba usted manejando hace rato, el concepto de ciencia. Bakunin no está de acuerdo con que la ciencia sea imparcial. Ya en el siglo XVIII, Bakunin decía que la ciencia fue el que reemplazó a la religión en su papel de opresión. El libro en cuestión que estoy viendo se llama El Estado y la religión, instrumentos de dominación del ser humano. Para él, la ciencia es el nuevo instrumento que se constituye en elemento de opresión porque precisamente establece dogmas que el individuo debe seguir por acto de fe. Entonces, esta institución que es la ciencia siempre está guiada por unos sacerdotes que son los científicos, que antes la iglesia tenía digamos, las togas moradas, negras, ahora los antiguos tienen togas blancas y sigue los mismos cánones que una religión, solo que nosotros, en nuestra humildad y nuestra simpleza, no podemos determinar si lo que se nos afirma sea o no cierto, precisamente porque se nos tiene como ignorantes de ese mundo de la técnica. Ahora bien, eh, respecto al Estado, debo recordar que esta institución está plenamente a merced de las disposiciones políticas de los grandes imperios. Recordemos que fue Inglaterra la que inventó después de que cayeron el Imperio Otomano y los otros imperios, fue la que inventó esta división que existe entre Rusia y Europa, estos países pequeños que hacen una cadena ahí, Chechenia, otros países más que están por Armenia, que constituyen un muro. Fue Inglaterra quien inventó esos estados a manera de tapón. Lo mismo pasa aquí en Sudamérica cuando Inglaterra inventa a Uruguay y también está ahí Paraguay, que son un tapón que divide a Brasil de Argentina por una cuestión de geopolítica y estrategia. Entonces vemos que el imperio inglés tuvo un papel determinante para la constitución de los estados de ese tiempo. Ahora bien, recuerdo ahora a los influencers que están de moda en la cuestión filosófica, se me viene a la mente el señor Diego Rusarín, que en su iluminación que llega hasta las nubes, el señor es tan humilde que dice que no hay nadie que pueda compararse con él en cuestiones de abstracción y de pensamiento. Él nunca lo dice, pero aparte de ser un cuadro formado en Coca-Cola, en Pepsi-Cola, perdón, que vean ustedes por qué Pepsi-Cola se preocupa en formar filósofos. Él tiene un discurso que dice que
el tiempo moderno de la posmodernidad necesariamente debe llevarnos a reconstituir o